Isaías capítulo 47, verso 1 en adelante, dice en el nombre de Jesucristo: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los dedos. Paz de Cristo. Un saludo a toda la comunidad Cristo Viene, a toda la comunidad en las redes sociales. Soy el hermano Rentería y quiero tocar un tema en esta hora. Aquí se está haciendo una profecía para Babilonia, pero a su vez es una alegoría, porque hace ver a Babilonia como una mujer, como una tierna, llama y delicada, aunque dice que ya nunca más se va a llamar tierna y delicada. Y dentro de esta alegoría le dice: descubre tus guedejas, descubre tus piernas y descalza tus pies. Muchas veces se sacan las palabras de contexto, la palabra, la escritura se saca de contexto, y cualquiera pudiera decir aquí: bueno, ves, hay un texto que dice que me descubra la cabeza en el caso de la mujer, y que descubra mis pies también, mis piernas, que quite mis zapatos y que pase los ríos. Bien. Seguido de esto, en el verso 3, como consecuencia a descubrir las guedejas y como de consecuencia a descubrirse las piernas, dice el verso 3: descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto. Paz de Cristo. El día de hoy quiero tocar un punto importante, lo considero yo, y es el tema de cubrirse o no cubrirse la cabeza. En 1 Corintios capítulo 11 habla la escritura, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, y da instrucciones. El apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos retienen las instrucciones suyas de la manera que se las enseñó. El tema de cubrirse o no cubrirse la cabeza, de cubrirse la cabeza en el caso de las hermanas bautizadas en el nombre de Jesucristo, y de no cubrirse la cabeza en el caso de los hombres, pues es un tema de mucha controversia. Unos dicen que sí se deben de cubrir las mujeres, otros dicen que no, otros dicen que las mujeres sí se deben de cubrir, pero los hombres no importa. Y veamos un poco qué dice la escritura. En el capítulo 11 del verso 2 dice: y os alabo, hermano, que en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Lo que vamos a ver aquí en adelante se dice que no es doctrina, o que no es un punto doctrinal, porque la palabra que aparece aquí en instrucciones no es doctrina. Bien, la palabra griega aquí es diklagé o didaché, y esa palabra es traducida también como doctrina en otras ocasiones. Hay varias palabras que se traducen como doctrina. La palabra logos es también traducida como doctrina en diferentes ocasiones, y aquí la palabra didaché o diklagé se puede traducir también como doctrina. Retenéis las instrucciones o la doctrina mía de la manera que las enseñé. O sea, doctrina o instrucciones, bueno, pues es una enseñanza, y una enseñanza que nos lleva a aprender algo por un propósito. Y dice un orden de autoridad en el verso 3: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Note aquí, no estamos tratando de forzar la escritura, simplemente aquí dice: todo varón que ora o profetiza cubierta su cabeza afrenta su cabeza. O sea, ¿qué es afrentar? Avergonzar. Un varón que ora o profetiza con su cabeza cubierta avergüenza su cabeza. Nótese que nos está hablando de acción y no nos está hablando de tiempo. Si nos hablara de tiempo, nos diría: todo varón cuando ora o cuando profetiza. Pero nos está diciendo de acción: todo varón que ora o profetiza, es decir, todo varón que lo hace. Un varón creyente que ora o profetiza con su cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. Y dice el verso 5: mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza
dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayese o que si se rapase. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, dice que se cubre. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón, porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. El verso 7 dice, ¿por qué el varón no debe de cubrir su cabeza? Dice, porque es imagen y gloria de Dios. El varón es imagen y gloria de Dios, y por eso él no debe de cubrirse su cabeza. Nos da un porqué y nos da una ordenanza. Y pues, siendo ordenanza, siendo un mandamiento imperativo, dice, porque no ha de cubrir su cabeza el varón. Pues yo creo que esto nos bastaría a nosotros para obedecerlo. Sin embargo, hay muchas personas que no obedecen esto. Y se ha perdido mucho temor acerca de esto. Lo que está hablando el capítulo 11 no es una cuestión cultural, no es una cuestión regional tampoco. Le está hablando a la iglesia de Corinto, a los santos en Corinto, pues el capítulo 1 de Primera de Corintios dice que es a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús en cualquier lugar. Nosotros somos llamados a ser santos, invocamos el nombre de Jesús muy lejos de Corinto, al otro lado del mundo. Entonces, el varón no debe de cubrir su cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. El verso 10 dice, porque la mujer debe tener señal de potestad, señal de autoridad en su cabeza. ¿Qué es la cubierta? Bueno, muchos han entendido que la cubierta en la mujer representa el gobierno de Dios. Pero ¿qué es la cubierta según este pasaje? La cubierta es señal de potestad, es señal de autoridad. Que la mujer debe tener una señal de autoridad en su cabeza. La mujer puede decir, bueno, me quito la cubierta y no pasa nada. Me quito las faldas y no pasa nada tampoco. Allá le estaba dando una profecía y ponía una alegoría al Señor y le decía, descubre tus guedejas. ¿Qué son las guedejas? Las guedejas son partes de cabello, ¿verdad? Descubre todas las partes de tu cabello. Y luego dice, descubre también tus piernas, pero será tu vergüenza vista, será tu afrenta vista. La mujer debe cubrir su cabeza. No es un mandamiento de hombre, sino es la palabra de Dios la que lo dice. Mas sin embargo, hay un rabino llamado Amnon Yitzhak. Ustedes pueden buscar sus videos, pueden leer un libro de él, quizá. Amnon Yitzhak se llama él. Por lo regular lo puede encontrar como Amnon Yitzhak, un rabino muy ingenioso, un judío muy ingenioso. Este varón anda trayendo de nuevo al pueblo de Israel, porque mucho pueblo a raíz del holocausto y de todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío, mucho se ha apartado de Dios, y él es encargado de traer el pueblo a la ley, a la Torah. Entonces cuando vienen las mujeres y vienen con él, pues él les dice que es un mandamiento en la Torah, que forma parte de los 613, 612 preceptos de la Torah, el que la mujer se cubra la cabeza. Hay un pasaje en Números capítulo 5 donde habla del espíritu de celos, y dice que cuando venía el espíritu de celos sobre el hombre y él pensaba mal de su mujer, que su mujer lo había engañado, entonces él tenía que llevarla con el sacerdote. Cuando la llevaba con el sacerdote, entonces el sacerdote le iba a dar a beber unas aguas amargas, pero antes de proferir juicio de maldición contra ella, él tenía que descubrir su cabeza. Al descubrir su cabeza, entonces iba a proferir el juicio de la maldición de los celos, y iba también a darle a beber esas aguas amargas. Y dice ahí la escritura, usted lo puede leer, dice que si esa mujer hubiera cometido la traición a su esposo, entonces su vientre pues iba a sufrir un mal, iba a ser infértil, iba a caer muerta,
iba a sufrir un mal, un daño. Entonces, eso es, y si ella no cometió nada, no le iba a pasar nada. Eso era el juicio de la maldición por los celos, por el espíritu de celo que venía al hombre. El caso está que en este pasaje, en el momento que dice que se pondrá frente del sacerdote, en pie frente del sacerdote, y él descubrirá la cabeza de la mujer, por este simple pasaje, el rabino Amnon Yitzhak dice: toda mujer judía debe usar cubierta su cabeza, porque si ahí dice que cuando se ponga delante del sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer, quiere decir que la mujer siempre debe tener su cabeza cubierta. Fíjese, a nosotros el apóstol Pablo nos dejó por lo menos 16 versículos para aclararnos este punto, para ponernos lo más claro que el Espíritu Santo le guió. Y sin embargo decimos, ¿es un solo texto? No es un solo texto, son 16 pasajes por lo menos, en Primera de Corintios. Y ellos con un solo precepto hacen que la mujer se cubra su cabeza. Sin embargo, el apóstol Pablo aclaró las cosas y nos dice que el varón no se debe de cubrir su cabeza y que la mujer debe de cubrirse su cabeza. Nos dice que el varón no se ha de cubrir, pues es imagen y gloria de Dios, y nos dice que la mujer se debe de cubrir por tener señal de autoridad en su cabeza, por causa de los ángeles. Hay algo aquí. Las modas han ido entrando, las modas han ido pues infiltrándose en la iglesia, y el cubrirse pues en veces ya no se sabe si se cubren o no se cubren, porque en vez de una cubierta pues parece una diadema o parece un adorno que traen en el cabello. Pero ¿cuánto es lo que debe la mujer cubrirse? Dice el verso 6: porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si le es deshonesto a la mujer trasquilarse, o raparse o raerse, que se cubra. Antes de entrar a cuánto es lo que se debe cubrir, aquí cuando dice que se cubra, cúbrase, nosotros lo podemos entender, o quizás nos pasamos por alto que es algo imperativo, es un mandamiento, que se cubra. Pero en el griego, en el original griego, aquí aparece la palabra katakalupto. Katakalupto es una palabra compuesta por kata, que la palabra kata la hemos escuchado en la palabra catástrofe. Strofe significa voltear, y el prefijo, la principal palabra kata, significa intensidad. O sea, catástrofe significa voltear algo intensamente. Una catástrofe puede pasar cuando viene un temblor, cuando pasa algo, un desorden en la casa. Es una catástrofe porque las cosas se trastornaron. Entonces el prefijo kata da intensidad. En la palabra katakalupto, kalupto significa cubrirse, cubrir. Entonces cubrir completamente también significa. Cuando dice katakalupto, o sea, kalupto significa cubrir completamente, y kata le da intensidad, o sea, le da como un mandamiento sin lugar, sin dar razón a que sea revocable, que se cubra. Es un mandamiento a la mujer. Pero en el varón entendemos que no se debe de cubrir tampoco. Muchas veces pensamos que cuando se dice esto para la mujer es que se le está presionando y diciéndole, hermana, tiene que cubrirse. Pero oiga, aquí la cuestión es también, hermano, usted no tiene que cubrirse. Y así como las hermanas las vemos cubiertas en todo lugar, el hombre debe también no usar cubierta su cabeza en todo lugar. Bien, dice que si no se cubre, trasquílese también. Y si le es deshonesto, vergonzoso, raparse, raerse, bueno, pues cúbrase. La cuestión es que el raparse, el raerse el cabello, no es que se va a dejar aquí nada más y luego se va a rapar acá atrás, o que se vaya a hacer algo, una cresta, tampoco, ¿no? Raparse habla de raparse todo su cabello, todo el cuero cabelludo. Entonces se entiende que lo que se ha de rapar, o no se ha de rapar, si obedece, lo que se ha de rapar, entonces se ha de cubrir también. Si no se va a rapar, ¿verdad? Si no quiere trasquilarse, bueno, pues cúbrase. ¿Y qué es lo que se debe de cubrir? ¿Qué es lo que debe tapar su cubierta? ¿Qué es lo que debe tapar ese manto? Bueno, todo el cuero cabelludo.
todo lo que se debe rapar. Eso es lo que bíblicamente tiene que cubrir ese manto. El pasaje 16 dice: con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Paz de Cristo, paz de Cristo. Esta hora, la mejor intención, paz de Cristo, la mejor intención de nuestro corazón es que sigamos adelante en el camino de Dios, que aprendamos día con día la doctrina, la sana doctrina, palabra fiel, sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y huya de nosotros. Este es un documento que el Señor nos permitió realizar, se titula Es señal de potestad, y lo voy a estar dejando en el link. Pues es una revista, tengo la impresión pues tamaño carta, y es una revista. Se lo voy a dejar ahí, usted puede darle el link y usted puede acceder a ella y leerla y analizarla y verificar con la escritura si lo que está escrito en las páginas de ella pues es conforme a la escritura o si es conforme a vanas palabrerías. Bendiciones de lo alto.